Mi nombre es Christian Banter y soy profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales, de la Universidad Adolfo Ibáñez. En este video me gustaría compartir algunas ideas y consejos sobre los primeros pasos de una investigación en literatura. Muchas veces, cuando leemos una novela o un poema o una obra literaria en general, sentimos un gran placer, cierto estremecimiento, extrañeza, y tenemos el genuino deseo de conocer más acerca de aquello que logró remecer nuestra manera de percibir el mundo eh, habitual. Es lo que tal vez Kafka dijo que era esa hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros. Quizás este deseo explica el sentido más profundo de la investigación sobre literatura. Pero, ¿qué significa investigar? Significa recorrer un camino, un método, que lleva desde algo que ignoramos hacia cierto conocimiento. Nuestra experiencia de por sí puede ser una huella o vestigio, que es la raíz de la palabra investigar, puede ser una huella o vestigio de ese conocimiento que buscamos. Nuestra experiencia es importante, ya que es ella y nuestro mundo los que le dan un primer sentido a la lectura. Pero investigar también nos lleva más allá de lo que nosotros experimentamos, sentimos y relacionamos. Investigar nos conecta con otros que han leído e interpretado lo que también nosotros hemos leído, pero que también han leído otras cosas y nos pueden proponer otras ideas y otras relaciones, lo que nos conecta con otras dimensiones de la experiencia humana, como la lengua, la historia, la cultura, la ideología, la sociedad, etc. ¿Cómo podemos dar ese paso que va más allá de nuestra lectura singular? ¿Cómo articular nuestra experiencia con un proceso de investigación en torno a la literatura? En la siguiente presentación abordaré algunos pasos para empezar un trabajo de investigación literaria. Investigar es parte de la cultura científica. Cada disciplina tiene características propias. Intentaré mencionar algunos elementos que son relevantes en el área de la literatura. En primer lugar, el objeto mismo de investigación. Investigar sobre literatura parece presuponer que todos sabemos qué es la literatura, pero esta noción es objeto de discusiones que pueden afectar lo que consideramos, lo que entendemos por lo literario. Lo más común, en todo caso, es que la investigación literaria aborde una o un conjunto de obras literarias que pueden ser de diversos géneros. Esto significa que pueden estudiarse no solo los géneros tradicionales, narrativa, poesía, ensayo, teatro, sino que también podemos estudiar la novela gráfica, los libros álbum, la literatura digital, la poesía sonora, entre otras manifestaciones. Además, desde una mirada comparada, es posible extender el campo de investigación y abordar obras culturales pertenecientes a distintos campos artísticos, como la performance, el cine, la música, la fotografía, etc. Podemos también desplazar el foco de nuestro interés y preguntarnos ya no acerca de una o un grupo de obras en particular, sino sobre los modos de recepción de determinada obra. Nos podemos preguntar sobre los cambios estéticos y políticos en torno a proyectos literarios en un momento dado. Nos podemos preguntar sobre las formas en que se construye una figura de autor o cómo, desde distintos ámbitos discursivos, incluyendo el ámbito escolar, se define la literatura, incidiendo de esa manera en cómo entendemos el fenómeno social y cultural de lo literario. Esto no es algo menor, ya que podemos ver que cada vez hay un mayor desfase entre las formas tradicionales de concebir la literatura y la producción contemporánea y sus procedimientos. En todo caso, siempre es relevante definir el objeto de la investigación. Si nos interesa cómo fue recibida una determinada obra, nuestro objeto pueden ser las reseñas aparecidas en medios de comunicación en un determinado lugar
durante cierto periodo de tiempo. Si nos interesa la construcción de la figura de autor, analizaremos intervenciones como entrevistas, apariciones o lecturas públicas, discursos, elementos paratextuales, es decir, aquellos textos que acompañan a la obra literaria, etc. Si, en cambio, nos interesa entender cómo determinados discursos promueven ciertas ideas y normas sobre lo que la literatura es y quiénes la representarían, entonces podemos dirigir nuestra mirada a objetos diversos, como las bases curriculares y sus fundamentos. Podemos mirar la definición de lo que es la literatura en textos de estudio o en enciclopedias, entre otros. Pero guiémonos por la idea más común. Cuando se toma un conjunto de obras literarias a considerar en una investigación, hablamos del corpus. Es importante que el corpus seleccionado responda a un criterio que sea coherente con los objetivos de la investigación. Por otra parte, debiera ser manejable en el tiempo que tenemos para realizarla. Es de ese corpus de donde vendrán las evidencias más relevantes de nuestra argumentación, por lo que es importante tener tiempo para leerlo y analizarlo adecuadamente. La elección del corpus también tiene relevancia porque de ella dependerá si leemos en la lengua original o en una traducción, con la mediación que eso supone. Y también va a determinar la bibliografía que podamos encontrar sobre la o las obras escogidas. Más allá de estas consideraciones, lo fundamental es tener un interés en el corpus y criterios coherentes que lo conformen. Hablemos primero sobre el interés, o lo que nos motiva a estudiar un determinado objeto de investigación. El sentido de pertinencia de la investigación es un elemento importante de su función social. En la medida en que trabajamos sobre obras que nos interpelan, ya sea porque abren preguntas sobre nuestras experiencias individuales, o bien porque se abordan cuestiones que requieren una atención colectiva, podremos darle un mayor sentido a nuestro trabajo y también compartir ese sentido ante otros. En segundo lugar, están los criterios mediante los cuales podemos definir un corpus. Esos criterios provienen del tema, del problema y de la pregunta de investigación. Es importante distinguir estos términos. El tema es el asunto o materia de la que se va a tratar en nuestra investigación. El tema es una frase o un enunciado, designa el área general en la cual se inserta la investigación. En cada tema hay un área con múltiples objetos posibles de investigación. Cada uno de ellos representa la posibilidad de un problema específico que generará una pregunta de investigación. El problema, en tanto, alude a una dificultad o ignorancia que se trata de resolver. Y la pregunta es la formulación de este problema y de este tema como una interrogación. Veamos un ejemplo. Voy a hablar del caso del libro de Franz Kafka, El proceso. Y el tema podría ser el poder y la autoridad en el proceso de Franz Kafka. En este enunciado podemos reconocer a la vez el tema, el poder y la autoridad, y el corpus, el proceso de Franz Kafka. Es preferible evitar temas demasiado amplios y restringir el campo de estudio, para así poder tener el tiempo suficiente de analizar bien la obra y también para buscar bibliografía adecuada. Un tema en sí mismo no es suficiente para indicar el objetivo de un trabajo de investigación. Los temas son demasiado abiertos y se pueden explorar en múltiples direcciones. Por eso, es a través del planteamiento de un problema cuando podemos apuntar a cierta pregunta más específica que orientará nuestro trabajo. En el caso del ejemplo anterior, habría que recordar algunas características de la novela. El señor K, el protagonista, es arrestado una mañana siendo notificado del comienzo de un proceso en su contra. Sin embargo, no le informan del motivo ni del procedimiento, pero su vida cambia a partir de ahí. Poco a poco, K intenta comprender en qué consiste el proceso en su contra, descubriendo el funcionamiento de un poder judicial oscuro y corrupto del que los ciudadanos apenas tienen conciencia. Paralelamente, la novela describe la forma en que K
se debate entre la seguridad por su inocencia y la sospecha de su culpabilidad. A lo largo de los distintos capítulos emergen una serie de personajes ligados al sistema judicial o que tienen información sobre el proceso. El problema que podríamos plantear en torno al poder y a la autoridad tiene que ver con el carácter absurdo de su ejercicio. El personaje, el señor K, supone vivir en un estado de derecho y no concibe que pueda ser acusado sin ninguna razón, menos aún que pueda ser condenado sin motivo. Por otra parte, el poder de la autoridad emerge como una institucionalidad en las sombras que dispone de la vida de los ciudadanos. En ese sentido, pareciera ser que el ejercicio de la autoridad es por un lado arbitrario y secreto, y que pone a cualquiera en situación de vulnerabilidad y de dependencia ante su poder. Tal como el personaje, el lector también siente la necesidad de comprender el origen de la autoridad implicado en el proceso. Esta incomprensión o ignorancia puede ser un excelente punto de partida para plantear una pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿en qué medida el poder y la autoridad en el proceso de Franz Kafka redefine la noción de individuo? Esta pregunta de investigación focaliza nuestro interés y orienta, por lo tanto, los pasos a seguir. De todos los temas posibles, nos interesamos por el tema de la autoridad, del poder y de cómo éstas se vinculan con la experiencia de los individuos en tanto que ciudadanos con determinados derechos. Por lo tanto, cuando busquemos bibliografía sobre la novela, sobre Kafka o sobre las nociones que nos interesan, sabremos mejor cómo acotar el campo de búsqueda y evitaremos perdernos en la infinidad de otros temas posibles. Al menos tendremos un motivo para volver a delimitar mejor qué es lo que estamos buscando. Al mismo tiempo, al contar con una pregunta de investigación, podemos formular una hipótesis, es decir, una respuesta tentativa a la pregunta de investigación y que orientará la preparación de nuestros argumentos y la búsqueda también de la evidencia que necesitamos. Así, con la finalidad de iniciar la búsqueda bibliográfica y preparar nuestros argumentos, podríamos sugerir una hipótesis como la siguiente. En el proceso de Franz Kafka, el ejercicio del poder y de la autoridad despoja al individuo de sus certezas, dejándolo en un estado de sumisión y confusión. La definición de los distintos elementos que hemos visto, corpus, tema, problema, pregunta e hipótesis, constituyen algo así como el esqueleto de un trabajo de investigación. Es a partir de este esqueleto que podemos orientar nuestra lectura y análisis de las obras, así como la búsqueda bibliográfica que enriquecerá nuestra mirada y perspectiva. Podremos así preparar una mejor argumentación, más estructurada y sistemática, lo que sin duda nos ayudará a avanzar en nuestro trabajo. Sin embargo, hay una paradoja que no puedo dejar de mencionar. La definición de estos elementos depende, hasta cierto punto, de la lectura y del conocimiento del tema y de la obra que estamos investigando. Por lo mismo, es muy probable que en la medida en que avancemos en la investigación, queramos modificar lo que planteamos, ya sea porque el mismo trabajo de lectura, análisis y argumentación va clarificando nuestras ideas o revelando errores, confusiones previas, o bien porque nos encontramos en el camino con ideas de otros que nos invitan a redefinir el rumbo que habíamos diseñado inicialmente. Sabemos que modificaremos lo que definimos, pero también sabemos que es necesario realizar esa definición inicial para descubrir nuestras limitaciones y reformular nuestra comprensión de nuestro objeto de estudio. Espero que estos pasos que revisamos sean de ayuda para ustedes para que puedan así empezar sus propios trabajos de investigación. Muchas gracias.